And so I imagine I am home. My wife is in that bed, I'm in this bed, and my little girl is over there in the crib. And then I simply assume I am walking through. Oigan, antes de comenzar, les cuento que en algún momento yo imaginé que iba a estar preparándoles este video desde este lugar en donde estoy. Y bueno, les platico que estoy bien contento porque ando de vacaciones. Nos venimos Arcelia y yo aquí a la ciudad de Nueva York porque cumplimos 20 años de casados y pues Nueva York era una de las ciudades, o es una de las ciudades que queríamos conocer. Entonces decidimos venir a pasar nuestro aniversario para acá. Y pues aprovechando que andamos por acá, dije, bueno, voy a ir a conocer la casa y los lugares donde se movía Neville. Porque como bien saben, pues es uno de mis autores favoritos, ¿no? Entonces, desde que leí sus libros y sus lecturas y desde que sé de su obra, pues dije, voy a ir a conocer estos lugares que describía él tan vívidamente, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, quiero platicarles que estoy sentado justo enfrente de los departamentos en donde él vivía junto con su esposa y con su hija, allá por los años 30, 40 más o menos. ¿Y cómo sé que es aquí? Bueno, pues porque en una de sus lecturas él nos dice la dirección. Esto lo cuenta cuando nos enseña qué fue lo que hizo para lograr salir del ejército americano, cuando lo iban a llevar a la guerra, ¿se acuerdan? Él platica que estaba en Camp Polk, Luisiana, entrenando para ir a la guerra. Y pues él no quería ir a la guerra, él donde quería estar era en su casa, en su departamento en Nueva York, con su esposa y con su hija chiquita. Entonces él nos cuenta que él imaginaba y sentía vívidamente que estaba en su departamento en Nueva York, justo en en el que estamos precisamente ahorita, que es este de aquí, esta esquina de aquí. Él nos cuenta que era, ahí en esa grabación nos cuenta que era el 7º piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allá arribita, ¿sí? Entonces él platica con lujo de detalles que él en su imaginación, él se asomaba por la ventana y haz de cuenta que él estaba en la ventana y él dice que se asomaba y él podía ver Washington Square Park, que es este parque en el que estoy sentado, está enfrente del departamento. Y que luego volteaba a la derecha y podía ver la calle es la Sexta, la calle que está de aquel lado. Entonces él podía verlo vívidamente y podía sentir que estaba en su departamento mientras él estaba acostado con todos los soldados ahí en Camp Polk, Luisiana, ¿no? Nos dice que él paseaba por el departamento y que podía tocar las cosas, que podía sentirlas con sus manos y que después de hacer todo ese ejercicio, él en su mente se fue a acostar otra vez con su esposa y se quedó dormido. Él en realidad estaba en su barraca, pero él en su mente lo estaba recreando en su imaginación y fue, se acostó y se quedó dormido con esa sensación. Y la cosa es que 9 días después, pues el señor lo logró, fue dado de baja con honores y lo regresaron a su casa, aquí a Nueva York. 9 días después ya estaba de camino de Camp Polk, Luisiana, para estar con su esposa y con su hija en su departamento. Entonces, en esos 9 días que pasaron, se dio todo su puente de incidentes. Ahí lo cuenta bien clarito todo. Y pues para quien no conozca esta historia, les voy a dejar el clip donde él platica todo esto. Y pues la finalidad es que a alguno de ustedes les sirva esta experiencia que nos cuenta Neville y esto que les estoy compartiendo para pues que sea como una motivación, ¿no? Para que vean que sentir, recuerden que imaginar crea la realidad y así es. Define tu objetivo, imagínalo y siente y persiste en esas asunciones. Aunque el mundo exterior te diga que no es así todavía, tú persiste en tu asunción. Vea ese final, defínelo, siéntelo y luego suelta. Sigue haciendo tu repostería y sigue dando las clases, sigue yendo al trabajo, sigue haciendo todas tus actividades del día a día. Y luego nada más deja que el puente de incidentes pase. No tienes que hacer nada más. Una vez que imagines y sientas y persistas, hasta que llegues al punto en que sientas que ya no necesitas hacer nada porque confías en que ya es, solamente suelta y deja que el puente de incidentes pase solito, solito. Ya sabemos
que no dictamos los medios, no dictamos los tiempos, simplemente confiamos que así es. Entonces, ese es el proceso, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, simplemente es practicarlo, ¿va? Oigan, y antes de dejarles el audio de Neville, quiero platicarles rápido que hace 2 días anduve aquí en este parque preparándoles el video, pero hagan de cuenta que el clima aquí es súper cambiante. Entonces estaba lloviendo, empezó a llover cuando estaba grabando y le cayó una gota a la cámara. Entonces hagan de cuenta que la quité con el dedo y según yo seguí grabando y resultó ser que pues no me di cuenta y se detuvo, ¿no? Pero yo seguí platicando frente a la cámara y llego al hotel y pues me doy cuenta, ya dije, no, bueno, voy a tener que regresar a los terrenos de Neville a volver a hacer el video. Entonces pues aquí andamos otra vez, por segunda ocasión. Entonces espero que este videíto les haya gustado, que les sirva de motivación, con que a una persona les sirva, y que les inspire a seguir y a persistir, con eso me doy. Entonces me despido dejándoles una imagen más del edificio del Señor, ahí en el 7º piso, y la entrada es esa que está ahí, esa verde. Por ahí entraba todos los días don Neville a su casa, al 7º piso, en Washington Square. Entonces vámonos al clip a escuchar esta historia de Neville, y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Ahora, esto podría ser un shock para todo el vasto mundo, pero no puedo evitar contar la historia, ya que yo lo he experimentado. Solo puedo compartir contigo lo que sé, y te lo digo, que si te atreves a asumir el sentimiento del deseo cumplido, sabiendo quién lo está haciendo, ya que es Dios quien lo hace, porque Dios es tu maravillosa imaginación humana, y Él lo está haciendo. Si te atreves a asumirlo y caminas en la asunción de que así es, ignorando los sentidos, ignorando los hechos de la vida que lo niegan, de una manera que tú no sabes, se convertirá en una realidad en tu mundo. A esto es a lo que me refiero con imaginación más fe, porque estas son las realidades con las cuales moldeamos nuestro mundo. Toma como ejemplo a un hombre que es reclutado. Fui reclutado en 1942, a la edad de 38 años. No exactamente 38 años, pero próximo a cumplir los 38. Al igual que otros millones, me atrevo a decir que todos se sentían como yo, pero ellos no conocían este principio. Yo sabía que no quería tener nada que ver con aquella guerra. Sin embargo, fui reclutado, y no me resistí. Me enviaron a las instalaciones de Camp Polk, Luisiana, y después de 3 meses de entrenamiento de arranque, decidí hacer algo al respecto, aplicando este principio. En primer lugar, solicité una baja honorable, porque había una norma que venía de Washington, que decía que si un hombre era mayor de 38 años, antes del 1 de marzo de 1943, era elegible. No decía que fuera algo automático. Si tu oficial de mando pensaba que te necesitaba en su compañía, esa decisión definitiva era del oficial de mando. No podrías apelar a ninguna instancia más alta. No podías llevarlo al general. Así que cualquiera que fuera tu oficial de mando, y en mi caso era un coronel, si él decidía que te necesitaba en su batallón, simplemente tenías que quedarte. Así que llené la solicitud basándome en el hecho de que yo era elegible, ya que cumpliría 38 años antes del 1 de marzo de 1943. Y la solicitud volvió a mí desaprobada y firmada por mi oficial de mando. Bueno, eso parecía definitivo, pero no hay nada definitivo en este mundo si sabes quién es Dios. Si sabes que tu propia maravillosa imaginación humana es Dios, no aceptas nada en el exterior que esté en conflicto con tu maravilloso deseo. Porque yo deseaba ser dado de baja de forma honorable, salir del ejército y hacer el trabajo que estoy haciendo ahora, porque lo había hecho antes y quería volver a hacer este trabajo. Entonces, esa noche,
Aquí estaba la solicitud que recibí ese día, desaprobada y firmada por el coronel Theodore Bilbo Jr. Su padre era el senador Bilbo de Mississippi. Cuando me dispuse a dormir en mi barraca con todos estos hombres a mi alrededor, asumí que yo estaba en mi propio apartamento en la ciudad de Nueva York. Yo lo conocía muy bien. Había dejado a mi esposa y a una pequeña niña de solo unos meses de edad cuando fui reclutado. Mi hijo se ofreció como voluntario y estaba con los infantes de Marina en Guadalcanal. Entonces me recogieron y me reclutaron y mi hija nació a finales de junio de ese año. Así que solo tenía unos meses y yo tenía a mi esposa y una pequeña hija y así me imaginé que estaba en mi casa. Mi esposa en una cama y yo en la mía, y mi niña está allá en su cuna. Y luego simplemente asumí que estaba caminando por el apartamento. Era un bonito apartamento de 7 habitaciones. Caminé de habitación en habitación y toqué los objetos y todo me parecía muy familiar. Miré a través de la ventana y vi Washington Square. Luego miré a mi derecha y vi la Sexta Avenida. Y después de haber paseado por todo el lugar, simplemente regresé a mi cama y lo asenté todo en mi imaginación. Pero le di tonos de realidad, le di una viveza sensorial, lo hice tan real que me pareció que en realidad estaba en mi apartamento de Nueva York. Pero me aseguré de que no estuviera allí solo con permiso temporal. Estaba allí porque me dieron de baja de forma honorable. Nada de permisos temporales. Yo no iba a volver. Bueno, a las 4 de la mañana, ante mis ojos, se presentó una hoja de papel y se parecía a la solicitud que había recibido del coronel, que decía desaprobado. Y cuando la miré, una mano apareció de la nada y sostenía una lapicera. Tachó la palabra desaprobado y escribió firmemente con letra aprobado. Y entonces una voz me dijo: «Eso que he hecho, yo lo he hecho. No hagas nada». Desperté y todos los muchachos estaban profundamente dormidos. Me quedé en mi cama para no despertarlos y me quedé hasta el momento en que pudiera bajar a afeitarme y a asearme antes de que todos los demás lo hicieran, lo cual hice. Y esta cosa seguía impregnando todo mi pensamiento, lo que me había pasado esa noche. Durante 9 días no hice nada. En el 9º día, el mismo coronel me llamó. Y después de una larga charla conmigo, me dijo: «Vuelve con tu capitán de mando y dile que te firme otra solicitud». Entonces volví, no había hecho nada durante esos 9 días, y firmó otra solicitud. Regresé con el coronel la aprobó, y ese mismo día estaba en un tren desde Camp Polk, Luisiana, a la ciudad de Nueva York, honorablemente dado de baja. Hasta el día de hoy nadie supo o sabe lo que yo hice. Lo hice todo en mi imaginación. Creí que lo que había hecho era un hecho real. Yo creí que mis actos imaginarios eran hechos, y por lo tanto viví en mi apartamento y ya no era un soldado. Yo ahora era un civil más, pero había sido dado de baja honorablemente del ejército, no deshonrosamente, y en 9 días se cumplió. Puedo multiplicar esta historia por cientos, si uno realmente lo hace, porque nosotros somos el poder operante. No sirve de nada hacer cosas extrañas e ir contra el gobierno y batallar para lograr tus objetivos. No es necesario luchar en absoluto. La voz me dijo: «Eso que he hecho, yo lo he hecho. No hagas nada». Bueno, ¿dónde estaba esa voz? Dentro de mí. Esa misma voz que escuché venir de afuera estaba susurrando desde dentro de mí. La voz dijo a Moisés: «Yo soy el que yo soy», y escuchó como viniendo desde fuera lo que se susurra desde adentro. Porque, ¿qué no se nos dice en la Escritura que somos el templo del Dios viviente? Y que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que Dios es un Espíritu. Bueno, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿cómo lo escucharía yo de otra persona? Él viene de dentro de mí mismo, y así lo escuché.